Este espacio propicia la relación poética entre filosofía y artes, y desde allí se tejen redes para sentir la movilidad del pensamiento. Este siempre es un fluir hacia lo inesperado. Aquí comienza el podcast, Las Artes y lo Sentido. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, este semillero que es muy activo, Las Artes y lo Sentido. Y hoy tenemos el gusto también de tener a Alejandra Carvajal, que va a estar con nosotros en el semillero. Este semillero, Las Artes y lo Sentido, se propone hoy entonces grabar el 8º capítulo de esta primera temporada de podcast. Siempre tenemos una idea de un grupo de estudio que trabaja en torno a unos intereses que tenemos en relación con la estética, filosofía y las artes. Vamos a dedicar este podcast a la estética animal, en particular con un libro de Etienne Souriau, El sentido artístico de los animales, que es un autor que ya nosotros hemos trabajado aquí con otro libro que se llama Los modos de existencia, que generó también un concepto filosófico muy importante para pensar las artes y cómo la obra artística genera modos de existencia. ¿Quiénes andan por aquí? Milagros Ortiz, Antonella Zamora, Juan Alfredo Paredes, Alejandra Carvajal. Este texto de Souriau, que vale la pena recordar que Souriau era un teórico de la estética, es decir, un tipo dedicado fundamentalmente a la estética en términos de las artes, de lo humano, teórico de la segunda mitad del siglo XX, que muere en los 70 y que hace una expansión de su reflexión a partir de pensar que la estética, su zócalo es mucho más profundo, no es necesariamente humano, sino que es animal, y uno podría incluso decir con otros teóricos que la estética tiene unos fundamentos incluso geológicos. Entonces, si nos limitamos en este caso a la idea de Souriau, es ese zócalo que nosotros tenemos en lo estético, una reflexión de lo sensible, es parte de lo que nosotros compartimos con la naturaleza y con la multiplicidad de las especies. Por tanto, habría entonces una pregunta por la multiplicidad, una pregunta por el animal como un sujeto. Entonces el animal deja de ser ese ser genérico que venía del mundo mecanicista, donde la gente decía es que los animales tienen instintos, y con eso cerraba el debate, es decir, la imposibilidad de pensar el animal. Yo creo que Souriau abre un campo muy interesante que yo les decía ahorita, forma parte de la etología contemporánea, como los animal studies. Es todo un campo de reflexión del mundo contemporáneo que permite sentir que yo no puedo hablar de los animales en términos genéricos, sino en términos específicos como sujetos de creación. Y por tanto, esa multiplicidad para nosotros resuena en un multiperspectivismo. Todos los seres vivos tienen mundos circundantes constituidos a partir de un conjunto de signos, y esos signos son los que hacen su realidad. Acontecimientos lexicales. A partir de una reflexión sobre este texto de Souriau, podríamos pensar, por ejemplo, la idea de artesanado. A mí me llama la atención de lo artesanado, la idea y la relación con la materia en sí. Es decir, los animales no están idealizando, no están relacionándose con un mundo del simulacro, ¿no? Sino que están haciendo con la materia, están haciendo junto a la naturaleza. Puede que la naturaleza conecte y desconecte, y de esta manera se crean formas de existencia que están en sí, para sí y consigo como conjunto, y también desde su individualidad. Y cómo, aunque le modifiquemos el ambiente, estos animales o también el mundo vegetativo se acopla y sigue creando. Entonces nosotros como humanos hemos creído que nos inventamos todo esto. Hay que observar y vemos que existe desde una artesanía, o artesanado mejor dicho, como tú dices la palabra, que está implícita como condición
de lo natural. Como necesidad. Pensar que los animales producen artesanía o arte, que a mí también de todas maneras el debate me parece súper interesante, porque seguir con esa discusión. Si hay un cambio en el viento, ese elemento lo transforman, lo incluyen, ellos están produciendo con todos esos elementos que hay en el medio ambiente, con la lluvia, con la intensidad de sol y con los colores de la mañana o de la tarde. Todo eso es un material que les permite hacer composiciones. Ellos no son indiferentes a las transformaciones de la materia misma, sino que hacen con esa materia y obviamente van generando elementos muy distintos. No es lo mismo cómo se mueve la serpiente si está en una zona selvática que si está en el desierto. O sea, su movimiento está construido con el material en el que ella se mueve. Como tú lo señalabas, la idea de arte o artesanía siempre juega también con un estatuto. Y yo sentía que Soriot, por ejemplo, habla de artesanía en el sentido de una habilidad, de una capacidad, por ejemplo, de tejer de la araña, de una capacidad de armar, por ejemplo, ciudades de las termitas, de una capacidad, por ejemplo, del pájaro, de cantar. Ahí hay un saber hacer, y en ese sentido es que yo siento el concepto de artesanado. En cualquier momento puedo hacerlo muy bien pasar por la pregunta por el arte mismo como totalidad. Siento que la pregunta por el arte es como la obra de arte completa, es todo ese conjunto, no individual, sino como una totalidad. Y en ese sentido, el gran creador es la naturaleza. Y la obra, como lo decía en un momento en el texto, y la obra es cada uno de esos seres vivos. Recuerdo que cuando yo estaba en segundo semestre, un profesor de improvisación nos había planteado la misma pregunta de, bueno, ¿qué nos distingue a los seres humanos de los animales? Bueno, que nosotros podemos hacer arte. Habíamos leído un libro que hablaba sobre ontogénesis y también hablaba de la evolución, de mucho de lo que los animales tienen, nosotros también lo tenemos. Pero es que la idea de ontogénesis es justo ver algo que no entendemos y de dónde parte. Y esa definición que nosotros damos lo determinamos como un principio y una finalidad también. Entonces, eso tiene que ver con la diferenciación entre naturaleza o naturalezas, me gustaría mejor decir, que medio ambiente natural, porque el medio ambiente natural tiene unas leyes que son unidades ecológicas y los recursos naturales. Es decir, si yo le estoy dando una ontogénesis a cierto animal, a cierta manifestación ecológica, llamémoslo, o acto de creación desde los animales, las plantas, yo ya estoy definiendo algo y yo defino a esta especie como un recurso natural que yo puedo expropiar como ser humano, expropiar como un modo de existencia superior. ¿Cuál es la idea? La naturaleza o las naturalezas no son medio ambiente de lo natura, no son recursos naturales, sino que tienen una simbiosis, una holística, una no ontogénesis descriptiva por el ser humano, sino una ontogénesis o una génesis desde su cosmogonía que yo no conozco y ninguno aquí conoce y no conocemos. Esa es la pregunta siempre del antropocentrismo, ¿cierto? O sea, ¿en qué nos diferenciamos nosotros de los animales? Y si uno les dice, pues en nada. En cuestionarnos en qué nos diferenciaríamos de los demás seres vivos es la diferencia. Porque esa búsqueda, o sea, ¿por qué esa pregunta adquiere sentido? ¿Para qué? Un poco con lo que decía Juan, o sea, porque inmediatamente cuando tú lanzas la pregunta y dices, bueno, esto es exclusivo, entonces ya nosotros adquirimos un carácter superior, o sea, volvemos a validar la jerarquía. O sea, justamente con lo que decía Milagros cuando hablaba de la diferenciación que se quiere hacer entre arte y artesanado, continuamos cuestionándonos qué es el arte entre nosotros como especie. ¿Por qué creer que esto es arte y esto no lo es? ¿En qué se diferencia como nosotros de los animales? Hay gente que probablemente no crea que un montón de obras artísticas sean arte, simplemente porque no cumplen con ciertos parámetros que creen que debe cumplir el arte. Pero ahí hay un debate que también es bien interesante y es la idea de la exteriorización de memorias, que eso es parte de lo que nosotros hacemos. Tantas veces un poco hemos discutido sobre eso. Si a nosotros nos quitaran las memorias, quedábamos igual de desposeídos como el primer hombre, el primer Homo sapiens. Es decir, nosotros no tenemos nada, nosotros no cargamos con nada, nosotros somos absolutamente desposeídos. Por eso también esa insistencia en buscar cómo diferenciar.
diferenciarnos. Mientras que los animales tienen una composición, en el caso de la araña, ¿qué pasa con esa exteriorización que hace la araña de la tela de araña? ¿Cómo hace esa exteriorización? Claro, ahí sí hay un material del orden genético que es de su propia composición, o sea, ella encarna su propia memoria, ella despliega una memoria. Nosotros no tenemos eso, no tenemos una memoria donde yo diga lo que tú dices, yo sé construir un edificio. No, yo no sé nada, absolutamente nada, todo está en las memorias. A veces con esa insistencia de buscar diferenciarnos, lo único que nos diferencia son esas memorias exteriorizadas. Es en el único lugar donde puedo encontrar una diferencia entre lo humano y lo animal, que además no me parece importante, me parece obviamente interesante, pero me parece que eso demuestra que el humano es un desposeído completamente. Claro, en este punto. Y buscamos diferenciarnos, pero tapamos la diferencia. Si hay alguien que hace artesanías, pero él hace artesanías, se dice como tratando de rebajar todas esas técnicas. ¿Pero por qué? Uno pregunta, porque es una simple copia en masa. Luego están viendo a unas Giocondas igualitas o muy parecidas en un museo, ¿no? Y dices, claro, aquí sí, ¿no? Esto es arte. Justamente es eso, es una copia. ¿Por qué esas arte siendo copias y las artesanías no? Uno manualiza a otro, es que eres animal, eres bestia. O cuando accionamos por los afectos, entonces es el instinto animal que sale de ti. O sea, es como cuando la ira nos acciona, cuando el deseo pasional nos acciona, cuando todas estas cosas están relacionadas con instintos animales en nosotros que hay que aplacar, además, para poder estar aquí y habitar. El instinto animal es el instinto del endemoniado. Solo podemos gritar bebés, endemoniados y animales. El que grita en las protestas, ¿no? Cállanlo. Uno no puede gritar porque sale un instinto animal, sale un instinto de la barbarie. Claro, hay que ser civilizados y tenemos una racionalización, ¿no? Racionalización es justamente ese sistema de defensa de la represión. Por un lado. Por otro, ¿qué ocurre cuando creemos que lo sabemos todo con esta racionalización? Resulta que el problema y la diferencia con el animal del ser humano es que no sabemos nada. El animal sabe qué viene a hacer. O sea, el animal hace unas cosas por instinto y esas cosas son poéticas. El ser humano no sabe qué hacer, entonces busca un destino. El animal no le interesa el destino. El animal se integra, es un conjunto. Estaba pensando esta idea del destino y yo decía, claro, o sea, por un lado es un invento de los estoicos, pero yo pensaba en el ejemplo de la orquídea y el abejorro. Y yo digo, no es el destino estoico, pero ahí hay un destino. Es decir, el abejorro siempre se va a unir a la orquídea. Obviamente no lo elige porque es un juego. Son juegos de la naturaleza donde la orquídea simula ser un abejorro para continuar en el planeta. Pero el abejorro no va a decir, miren, ¿sabe qué? Esta vez no decidí. Es una pregunta, yo no sé si es teleológica, pero es un asunto de decir, claro que hay unas maneras, un poco lo que estás diciendo, de componer entre ellos, de no estar segmentados, pero donde uno sabe que la posibilidad de que la vida continúe es que ese gesto se vuelva a hacer, porque el asunto del destino siempre era la cuestión de lamentablemente lo tengo que hacer, es el destino que yo haga bla 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 bla, o sea, es decir, ese era el discurso de las tragedias, ¿cierto? O sea, por eso lo repito y vuelve y se hace, y aunque yo no lo quiera hacer se va a repetir. No, en este caso es justamente lo contrario, es vitalista. La posibilidad de que yo continúe o la posibilidad de que las orquídeas continúen es que ellas siempre engañan al abejorro. Por ejemplo, si hubiese una mutación en las orquídeas donde desapareciera la forma abejorro, ellas mismas desaparecerían. Entonces la simulación tiene que ser el elemento y que ellos dos se compongan en ese encuentro, que además me parece muy poético en ese sentido, interespecífico, interespecies, que haya sexualidad entre las especies. Estabas hablando sobre el destino y me parece que es coherente con esta parte que dice, el tono épico no falta en la vida animal, lo que falta es Homero o Turoldo. El animal vive la esteticidad de su existencia, no la canta. Hermoso. O sea, en ese sentido, la araña es igual, es decir, la araña siempre va a ser una tela de araña, es en ese sentido que tiene un relato épico, y ese relato épico va a continuar. El mismo ejemplo de Skule, que es la idea de la garrapata. Yo creo que la garrapata es uno de los ejemplos filosóficos que más se ha usado, como la garrapata responde a 3 signos, y con esos 3 signos ha tenido toda la perfección para continuar 1500 millones de años en el planeta. No se necesita más. ¿Para qué más? No porque la complejidad sea la solución de la vida, sino la precisión de los signos con los que trabaja la vida. Y la garrapata va a ser exactamente la garrapata de hace 1500 años y la de hoy va a ser poco lo mismo, porque esa es la solución que la vida le dio para continuar en el planeta. Que eso se liga un poco a la idea de un estilo. Y justamente la otra palabra que hemos tomado es estilo. La vida no
es un mecanismo aislado. De esta forma, si estuviera cerrada como sistema, falleciese. La vida como curso caótico cuenta como acto de creación en sí misma, una estética dentro de una maquinaria continua que crea, falla y se acopla de manera expansiva de la producción de lo natural. El estilo animal, en este sentido, igual que el vegetal, es el ser desde sí que se inscribe en el espacio-tiempo como modo de existencia única y repetible, que opera a manera holística y múltiple. El estilo es estética, también animal, vegetal, extraña y contingente, una inserción perceptiva de lo sensible. Esto que escribí ahora mismo es la idea de que el estilo es igual a ser. Lo dice Goodman, ¿no? El estilo es el ser. Pero él está hablando justamente del humano. Pero aquí estos seres son seres menores, pero no son menorizados. O sea, son seres que tienen el mismo derecho que nosotros como seres. Para que haya un estilo tiene que haber una particularidad, porque si no es un estilo copia. Pero este estilo, aunque es particular en los animales, en las plantas, etcétera, se relaciona en composición con nosotros. Y aquí es cuando la lucha de la especie más fuerte no tiene sentido, porque si no toda se hubiera extinguido, y eso es lo que ocurre con el humano, con nuestra creación destructiva y caníbal, ¿no? El estilo como un acto de creación que en un principio es afectada por unas fuerzas de la naturaleza, que es en sí individualmente una existencia desde el animal, desde la planta, desde la forma particular técnica, y que pasa a ser un conjunto con el otro, una relación, y que se acopla como una masa que existe de una manera latente, sí, pero también que se expone todo el tiempo. Cuando tú vas a un lugar, a un territorio que está tomado por una naturaleza rebelde o caótica, que no esté el ser humano interviniendo, hay ahí una exposición de todos estos estilos. Más allá en un manglar, en un ambiente trópico, se sobreponen unas con otras, se juntan, están viviendo conjuntamente, y es lo que ocurre, por ejemplo, con el abejorro, que la diferenciación no hace una distancia. Hay como una negociación también en términos de la vida. Lo veíamos, por ejemplo, en todas las reflexiones etológicas, que son impresionantes, no porque en la vida animal y en la vida vegetal no haya parásitos, hay muchísimos parásitos, o sea, animales que destruyen espacios ecológicos de otros también un montón y que se imponen sobre ellos. Pero, por ejemplo, en términos de estas frecuencias, de las frecuencias sonoras, en un espacio selvático, los pájaros saben en qué momento ellos cantan. No es que todos canten a la vez. Uno canta y el otro canta y el otro canta. Esa composición, eso es lo que llama Viescu la melodía de la naturaleza. O sea, esos puntos y contrapuntos. Sentir que ahí hay una especie de negociación. Oiga, no me cubra. O sea, déjeme que esta es mi frecuencia sonora. Cuando uno ve la selva tropical, todas las escalas de plantas, entre ellas hay una negociación también. ¿En qué lugar me pongo yo para que a mí sí me toque sol y usted no me lo cubra completamente? Todas esas son negociaciones de la vida, pero no falta el parásito. Casi como nosotros somos los parásitos mayores de la tierra, somos los parásitos número 1. Y después habrá la planta, por ejemplo, parásita que destruye, que no le importe si ese equilibrio, esa especie de contrato natural se destruye. El cuerpo es el estilo y el estilo es el cuerpo. No puedo separar un estilo de un cuerpo y viceversa, porque entonces dejo de entender esa existencia misma. En muchos casos, armonía, muchas veces aparente también. Se da el caso de la palmera caminante, por ejemplo, en la Amazonía. Llega un punto en que está tan cubierto el suelo y la palmera está como muy pequeña y está creciendo y los árboles más grandes están cubriendo todo el sol que le puede llegar a ella, que esta especie, digamos, evolucionó en algún punto y comenzó a sacar sus raíces del suelo y empezar a movilizarse en búsqueda del sol. Entonces son esas evoluciones o esas maneras de vivir también. Tiene que ver también en el caso, por ejemplo, de los animales, con fenómenos de la percepción. Por ejemplo, pensar, que lo dice justamente el libro, en cómo una araña ve el mundo con sus 7 ojos. Es como una experiencia de la percepción que también es la base del estilo de los animales. Eso nos lleva a otra aproximación, y es la sensibilidad. ¿De qué sensibilidad estamos hablando? Está como cortada en miles de pedacitos. Habría una sensibilidad humana que justamente nos entorpece.
por ejemplo, la riqueza del mundo de los insectos. Nosotros no podemos entender la riqueza de ese mundo de los insectos que además nos aterroriza. Nosotros hemos terminado con el 70% de los insectos del planeta en los últimos 30 años. Un ejemplo que ponen es que cuando uno viajaba por carretera hace unos años, la gente que tenía que bajarse cada hora, cada 2 horas a limpiar el parabrisas de todos los insectos que se te pegaban. Todo eso se terminó. Es decir, nosotros le tenemos pavor. A nosotros nos molesta el insecto. Si vemos hormigas en la casa queremos eliminarlas, no se diga las cucarachas. Hay un malestar con el insecto, pero a la vez hay una sensibilidad de los insectos que nosotros no tenemos ni idea de cómo ellos están percibiendo. No en todas las culturas, al menos en la occidental y tampoco en todas, el insecto no es un recurso que podamos vender o negociar, ¿no? Entonces, como no es un recurso aparente, es algo que no necesitamos, es un resto. Desconocemos porque no nos interesa, de pronto lo sabemos que tienen tantas patas, que tienen tantos ojos, que tienen una forma de captar el color que nosotros no captamos y de pronto no conocemos. Tal vez estos insectos ven unos colores que yo no conozco. Es más, ¿qué pasa si ese color, tal vez, esa tonalidad precisa, no es la que vemos? La idea de Newton, que hay unos colores puntuales, que son la fragmentación de la luz, tal vez tiene que ver con una idea de una luz única, de unos colores únicos. Estoy hablando no solamente de los colores, sino de esta conexión a la vida que los animales tienen de diferentes maneras. Lo dice Uskul, habla de ciertos animales y cómo ven los colores, cómo ven las formas, cómo perciben, no con los ojos, sino con el sonido, hablando de los murciélagos en este caso. Como no es recurso, lo desplazamos. Y que nos molesta además. ¿Por qué nos molesta un perro? Porque el perro nos obedece, ¿no? Pero las cucarachas están ahí haciendo otra cosa. Nosotros podemos sacar resistencias a ciertas enfermedades, pero nosotros no queremos pertenecer a esa simbiosis. Pensar que nosotros somos tan ajenos a la sensibilidad de los insectos, pero a la vez en el cine, cada que queremos un personaje terrorífico, ponemos insectos gigantes. La mosca gigante, la araña gigante, seres que amenazan, que son amenazantes y que hasta qué punto han sido los que han construido también esa relación que tenemos con el insecto para que desaparezca, para que no nos rodee, para que nos dé asco, nos repugne. Incluso en Guayaquil me asombra mucho la desaparición de los grillos, o sea, desde que yo vine hace 5 años a hoy ya es muy raro verlos. Es parte de una extinción de la vida que se está perdiendo, no solamente estética, sensible, sino de relación entre toda esa composición interespecífica que se hace visible ahí. Recordé mucho el libro del Antiedipo cuando hablan sobre territorialización, sobre posesión y sobre el ser humano. Obviamente los ven como residuos y los quieren sacar porque creen que ocupan un territorio que no es el suyo. Y pasa con muchas especies, como con las ratas. Hay especies a las que sí se les quiere apartar por esa misma idea de la posesión. Hablando de sensibilidad, en el capítulo 3, que se llama La magia de las apariencias, que es un capítulo muy hermoso, ahí hablan sobre 2 tipos de sensibilidad, la emisiva y la receptiva. Dice que la emisiva es desde lo interno hacia el mundo de lo de afuera, y la receptiva es viceversa, como nos dejamos permear de lo de afuera hacia nosotros mismos. Pero ahí también lo que me dio mucha curiosidad es lo que menciona sobre las memorias. Los seres humanos andamos en busca de las memorias. En este capítulo igual hablan sobre el oso, que el oso marca territorio con sus excrementos, y de una u otra forma el oso no generaría ahí una memoria. Claro, pero no la guarda en una biblioteca. Es que ese es el asunto, nosotros tenemos archivos, mientras que el oso pone, claro que es una memoria, está diciéndole a todos los demás, oiga, aquí estoy yo, un poco como el cuerpo y el estilo, yo y mi territorio somos también uno. Entonces, ¿qué hace el otro? El otro viene y pone encima, y así, incluso hay una idea de esas marcas que son en el tiempo, no solamente en el espacio, sino en el tiempo. Por ejemplo, en el caso de los perros y los gatos es así, yo pongo esta y después viene el otro y pone encima y orina encima para decir, y entonces están secuenciales en una temporalidad, pero el asunto es el del borrar.
y borrar el otro, porque yo estoy ganando un territorio, pero nosotros exteriorizamos nuestras memorias, por eso nosotros contamos con elementos de hace 20, 30 siglos y podemos ir a ver una imagen, los archivos incluso audiovisuales, tenemos los archivos que obviamente también se deteriora la materia y por eso los archivos es una incansable conservación, porque hay una materia como soporte que se destruye, pero están ahí. La gran paradoja del arte contemporáneo, de las artes contemporáneas, es que cuenta con los archivos de todo lo que la historia de la humanidad ha acumulado hasta hoy. Los animales no tienen esos archivos, los animales los tienen que estar constantemente actualizando. El pájaro tiene que volver a cantar, va a poner el disco y ya no canto. Eso así hacemos nosotros, ponemos el disco, no, ellos tienen que volverlo a cantar para poder volver a ganar el territorio. No porque ellos no construyan o tengan esas memorias, pero son unas memorias corporales que todo el tiempo se tienen que estar actualizando. Nosotros no tenemos esos archivos, o sea, estamos desprovistos. Entre todos los seres vivos somos los seres más desnudos de todos, pero por eso nosotros todo lo confiamos en archivos y en memorias. Una bailarina como tu caso, no va a decir, oiga, yo voy a ir no, yo cargo en mi cuerpo el repertorio, yo aprendí a hacer este gesto y yo lo repito porque llevo años de entrenamiento y eso no va a estar nunca en ningún archivo. Por eso los gestos de los bailarines mueren con ellos y no vas a encontrarlos nunca en ningún lado. Y tienen que volverse a aprender por los nuevos que vayan a hacer eso. Esa es la diferencia. Mientras que yo soy un artista visual, bueno, voy y miro las pinturas que hizo o una composición musical, o incluso un trabajo cinematográfico. En ese sentido es que las artes vivas, incluso la música, trabajan con repertorios y no con archivos. ¿Cómo nosotros podemos vivir con perros y gatos cuando son realmente dos grupos muy carnívoros? Pero a diferencia del insecto que no pide permiso y que te invade, nosotros somos los que le decimos al gato o al perro, venga para acá, ser domesticado, controle su canibalismo, yo le doy croquetas y usted tranquilito en la casa. En cambio el insecto te invade, el insecto llega y entra. No puede ser objeto de domesticación. Hablando de las sensibilidades de los animales, realmente me interesa la percepción animal, percepciones animales, la afectación al otro, porque se pregunta en el texto en algún momento sobre si el ciervo es consciente del cuadro que está componiendo al caminar de la forma en que lo hace en medio de la naturaleza. Pero es consciente, si bien no del valor estético, sí del efecto que produce sobre la hembra cuando está realizando la acción. O sea, el emisor y el receptor. Exacto. Es consciente de que está emitiendo y que se está recibiendo su emisión. Entonces, en ese sentido me interesa hablar de la sensibilidad, es decir, los animales en mayor o menor grado, dependiendo de la especie, tienen una sensibilidad del movimiento, también una sensibilidad del color, por ejemplo, en las especies que atraen a través de sus colores, como hablábamos del pavo real, o de otros tipos de aves, o incluso, me parece que era el caimán, el que muestra el color de su barriga, poniéndose boca arriba. Hay una conciencia del animal de que está provocando un efecto en el otro. Hablando de lo que sean milagros, sobre los dos tipos de sensibilidad, la sensibilidad receptiva y la emisiva. En esa conciencia de los signos que se están emitiendo es como cuando el animal se hace el muerto. De manera muy consciente está diciendo, yo engaño. Y el artificio. El texto que está en la página 63 del libro, la sensibilidad receptiva. La sensibilidad receptiva es la que sigue con la mirada a la bailarina o disfruta del gracioso arabesco de los trapecistas. Sin embargo, la sensibilidad emisiva participa un poco. El espectador participa del impulso, imagina el gesto y lo imita interiormente, sin lo cual admiraría solamente la gracia o la certeza de los gestos, sin adivinar el esfuerzo, sin comprender el peligro, sin emocionarse con la precariedad del éxito. Recíprocamente, la sensibilidad emisiva necesita a menudo los controles de la sensibilidad receptiva. Hace falta que el cantante se escuche, que el escritor relea en frío el texto escrito en el entusiasmo. De las dos sensibilidades, la emisiva es por mucho la más profunda, la más ardiente.
Y después va a decir, y la receptiva es la única que puede comparar. Por ende es el lugar de la crítica, como estábamos hablando. La compara, revisa, y igualmente necesita de la otra sensibilidad. Es decir, están relacionadas y estrechamente relacionadas. ¿Cuál es el problema cuando solo podemos llegar a una? Necesitamos de alguna manera conectar con las dos. Yo creo que siempre están las dos. Y yo, como les decía, siempre tengo una cita de Deleuze y Guattari. El asunto de Deleuze en la obra de Bacon es: el pintor tiene una mirada de cerca, siempre está pintando de cerca, o sea, nunca hay un pintor que diga, a ver, yo voy a tomar una distancia de 2 metros, y el que percibe la obra pictórica siempre se aleja. Entonces es una mirada de cerca del pintor y una mirada distante del que percibe. Un poco en ese mismo sentido. En el caso, por ejemplo, la bailarina no puede comparar desde sí misma, o sea, no puede tomar distancia con sí misma, solo se tiene que poner frente al espejo para poder sentir que esa imagen que se le devuelve tiene la distancia suficiente para poder jugar a ese contraste. Lo que llamamos la mirada áptica, que es esa mirada que toca con el ojo, puede ser del artista, y la mirada de aquel que recibe, que siempre tiene que hacerlo desde la distancia. Entonces la figura del ciervo no es capaz de percibir el propio paisaje que él está haciendo por esa ausencia un poco de distancia. Que aún así tiene conciencia de la idea de espectáculo, al saber que está produciendo un efecto en la... Porque ahí en ese caso sí tiene una lógica perceptiva, pero además él está trabajando con materiales como el sol, por ejemplo, materiales sensibles como la caída de la tarde, como el viento, como el olor, está haciendo ese espectáculo. Vamos a la página 19 cuando Soriot habla sobre la pureza del estilo y dice que en ese momento no hay una metáfora ni una comparación en este estilo, a diferencia del humano, que tiene toda una intención metafórica o de comparar con otros, y en este sentido, como comentábamos antes, situar a uno superior a otro. Aquí habla de 3 momentos que tomo desde el plano vegetal, que el primero va a ser la reciprocidad. El término estilo es aquí de un uso tanto más exacto en la medida en que las formas vegetales están unidas por una reciprocidad de conveniencia más íntima y más exacta que la que existe en los ejemplos que ofrece el arte humano en sus obras. La reciprocidad es ese primer momento. Luego hay un segundo momento que está en la página 21, que es una inventiva combinatoria, ¿no? Que son unos cuadros de conjuntos, dice Soriot, que está conectado, como comenté brevemente, desde una unicidad o una inventiva de una única solución que no tiene sentido, sino que apela a una multitud. Entonces ese es el segundo momento. Primero, reciprocidad de una inventiva combinatoria, y quiero quedarme en inventivo porque relacionamos con el Antiedipo hasta cierto punto, ¿no? Porque es esta manera de creación de una maquinaria que conecta y desconecta. Y el tercer momento es que el ser humano se crea el dueño de las técnicas formales y ahora de las inventivas digitales, pero aquí el tercer momento habla de una realización con una perfección formal. La perfección formal tiene que ver con una perfección técnica. Hay un asunto, y es que los humanos creemos que las tecnologías son unas invenciones que son externas, y sin irnos tan lejos, ¿no? Sí, es cierto, hay una tecnologías que están por fuera. El propio micrófono con el que estamos grabando esto es una tecnología, pero también la tecnología en cuanto a técnica, como por ejemplo el canto, o una tecnología más cercana que es el tambor, yo creo, porque el tambor conecta con la piel y produce ruido, y está el canto, que es además el tambor como parte de todo un apartado del mundo oral. El problema aquí es que el humano se centró en la visualidad totalmente. Esta memoria de la que estábamos hablando anteriormente, que era una memoria en el cuerpo, tiene que ver con las técnicas corporales. Un canto, por ejemplo, en el siglo XIX, no había un micrófono. Sin embargo, lo escuchaba un montón de gente, o los filósofos, estoy pensando en como Diógenes, etcétera, o las poéticas griegas, al recitar, al hablar frente a un montón de gente, y no había un micrófono. Entonces la técnica o las tecnologías, al sacarlas a un micrófono, nos las expropian. Los animales poseen estas tecnologías innatas que están ligadas a todo este tipo de relación con una sensibilidad que no tiene que ver con la emancipación de estas técnicas. Ya no estamos hablando de los archivos de memorias externos, sino este archivo es interno. Y está en multitud, como dice Soriot, en reciprocidad. ¿Qué quiere decir reciprocidad hasta cierto punto? Todos lo sabemos, pero tiene que ver con que yo doy y yo cedo también. En este sentido, el destino es trágico, pero no es la tragedia, y tiene que ver con el destinatario. Es un destino de un destinatario. Estaba pensando en otra enumeración en ese mismo punto, en términos del estilo, los estilos vegetales. La habla de 3, de la combinatoria, el que señalabas, de la dispersión y de las apariencias sensibles. Entonces, esos 3 momentos que hacen
hacen que cada una de las plantas tenga un estilo, la manera como se combina, la manera como solucionó el flujo de las semillas y que pueda llegar incluso a otro continente, y la manera como esa apariencia sensible en términos de color y de olor genera un estilo. Por eso también esos pensamientos vegetales a mí me parecen maravillosos, porque hacen que uno no subsuma tampoco a la planta a una pasividad, sino que todos son seres muy activos, solo que es una actividad no tan contaminante como la humana. El problema del humano, todo lo va contaminando, obviamente no en el sentido de destrucción, sino de muchas maneras, es decir, de esos medios anexionados que el humano va haciendo todo el tiempo. Si leíamos la última cita de la página 127, esa última discusión que propone el texto. Al hombre de hoy le gusta repetirse, no solo que se ha convertido en el amo del mundo, sino también en el dueño de su destino. Y este error, esta ingratitud hacia la vida, puede costarle caro, pues piense lo que piense, sigue siendo profunda e intrínsecamente tributario de la forma en que la vida, misteriosamente, actúa en él, limita sus poderes y trabaja a su manera en sus destinos. Es bueno que permanezca en armonía con ella. El libro está publicado en francés, o sea, porque a veces justamente esos cierres de esos libros son interesantes para ver el año en que se publicó realmente, porque es 1965, para sentir por qué un escritor puede decir eso en ese momento. Cuando uno ve, por ejemplo, el libro de Leroi Gurani, El gesto y la palabra, y él dice, el último hombre se va a comer a la última rata del planeta, ¿cierto? O sea, y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué esa mirada apocalíptica? Pero estaba diciendo son los 70, ¿cierto? Y uno dice, bueno, parece que tienen una visión también, ¿sí? Una visión de futuro, y él tiene ese libro, el último capítulo es muy, muy, muy negativo. Y yo creo que aquí también hay algo interesante. Un hombre como Soriot, que viene de la estética y que en 1965 está casi advirtiendo de lo que nosotros ahora estamos viendo, que son todos estos debates y estos riesgos ecológicos. Si hablamos del antropoceno, y que yo les decía que ahorita también están hablando del antropoceno. En ese sentido, obviamente nosotros vivimos en esas capas geológicas de la Tierra. Este es el momento del planeta en el que toda la lucha y todas las guerras son por los minerales. Yo creo que Uescure también va por esa misma línea, es decir, oiga, que no se les olvide que sin los animales y sin todo esta melodía no hay humano. ¿Qué le va a costar a la vida humana la eliminación de los insectos, por ejemplo? Como lo que ocurre en el caso de las abejas, que se dice que probablemente en algún momento haya una carencia de las abejas, y las abejas son como las responsables de gran parte de los actos de polinización que se hacen. No tan a futuro, en realidad ya hay una carencia de abejas. La manera como justamente la fumigación, la deforestación, pero toda la fumigación que hay en las grandes ciudades, todo eso ha hecho que realmente sea un animal en vías de extinción. Dice, misteriosamente actúa en él. Ese término de misteriosamente, ¿por qué misteriosamente? Esa vida que actúa en el humano. Uno relacionaría en este caso la idea de misterio a lo desconocido. Creo que estamos en un punto en el que aquellas cosas a las que antiguamente se les llamaba desconocido, porque no eran visibles o tangibles a simple vista o a simple tacto, las conocemos mejor, tenemos tecnología que nos permite ver cosas que normalmente no podíamos ver antes. Yo siento que el significado de la palabra misterio es mucho más misteriosa que eso, que tiene mucho más que ver con, nos molestan estos seres que en realidad aportan y permiten nuestra existencia, de hecho. Entonces, para mí, el misterio en este caso tiene que ver con que no queremos verlo, más que con que no podemos verlo, como especie, aceptarlo. Pero también ver no es lo mismo que conocer. O sea, podemos ver y resulta que hay algo que se escapa y se filtre o se desplaza. Pero no me refiero a ver de la visión de lo que tenemos enfrente, me refiero a ver, a aceptar más que ver. O sea, en ese sentido lo que está señalando es que en este momento, o sea, en ese momento de Soriot y ahora mismo nosotros seguimos negando ese zócalo animal que está en nosotros y que determina toda nuestra sensibilidad y toda nuestra estética. Es que la negación está
presente en nuestra acción. Nuestra acción continúa siendo la exterminación. ¿Qué mayor negación que la de destruirlo? Quizás en nuestra propia condición estaba esa exterminación, ¿cierto? Es decir, la condición misma del humano es de exterminarse, incluso de agotar a la tierra. También nos parece muy lamentable entender que eso está en nosotros mismos. Aceptar ese patetismo. Aceptar esa miseria de nosotros mismos, de que somos destructores y que tenemos eso como carga en nosotros mismos. Y que nuestro destino no es tan sublime, simplemente es el de la destrucción. Igual hay que ver que la destrucción como fin, en un fin teleológico, o sea, del telos, hay que ver que hay un pueblo por venir. Yo creo que tenemos más conciencia ahora que hace muchos años más, hasta cierto punto. Creo que cada momento trae su propio afán. Es algo que se repite igual desde los 60 con este libro y que aún sigue existiendo ahora. Ese párrafo final es como si lo hubiera escrito ayer Sergio. Aún así, yo creo que esta idea, inclusive Latour lo dice, ¿no? La idea del apocalipsis, ahora nos la estamos preguntando todos. Antes era cuestión de los filósofos, de los adivinos y de los artistas. Yo siento que no hacemos nada con eso. O sea, yo siento que llegamos a 8.000 millones de personas, que seguimos en un capitalismo que hace lo que quiere con el planeta, que nosotros tenemos, o sea, en términos de decir sí, hay una crisis ecológica, pero no pasa absolutamente nada. El gran problema de los científicos hoy es justamente ese, o sea, que ellos dicen, es increíble, pero la gente no quiere creer que hay una crisis planetaria ecológica, no quieren más creer. Muestra que hay un montón de científicos afuera de los congresos diciendo qué están haciendo. Están parados afuera gritando. Los científicos, que son quienes antes nos decían lo que no sabíamos y ahora lo gritan. A eso también me refiero con misterioso. ¿Apocalíptico para quién? Precisamente el apocalipsis es un término antropocentrista, al final de cuentas. Es decir, es la exterminación, no de todo lo que existe, del ser humano. El fin terrible del ser humano. Lo que decíamos, lo vegetal va a continuar. Claro. El vegetal incluso puede migrar de galaxia o incluso vino. El asunto es nosotros, como en ese sentido a lo que me refería de tener la propia huella de su destrucción. O sea, nosotros creemos que somos los que vamos a sobrevivir. No, nosotros somos los que nos vamos a destruir porque tenemos esa huella de la destrucción. Es como esa sensación que al final por eso todo es inútil y todo es burocracia y hagamos entonces en Egipto otra vez el encuentro en el Cairo de todos los países para llegar. Pura basura de verdad, puros discursos que además movilizan millones de personas que contaminan con todos los viajes que están haciendo ahí. No pasa absolutamente nada. Es en ese sentido, o sea, son unos cuantos y todo el mundo con una conciencia, pero a la vez todo el mundo compra iPhones, todo el mundo, o sea, vivimos en una red que ya no nos permite ni siquiera salir. Obviamente no me estoy excluyendo, estamos metidos todos en eso y no tenemos manera de salir de ese círculo en el que está completamente inserta la sociedad como tal, y todas las otras sociedades aspiran a eso, las que no están ahí. Estas reuniones a favor de apoyar al medio ambiente terminan siendo campañas de marketing, pues. La campaña de marketing que a su vez mueve millones de dólares, millones de euros, pueden evadir impuestos dando estos dineros. Sigue siendo parte de un engranaje capitalista respaldado por el marketing que sigue aparentemente, ¿no?, dando una solución, y luego, ¿qué pasa? Dentro de este marco generan a un otro malévolo que no quiere participar, que también es malévolo, ¿no? Como Trump, cuando decía yo no voy a participar porque realmente no hay ni un calentamiento global, porque mis aires acondicionados, en mis oficinas tengo aires acondicionados y hace bastante frío. Él dijo eso. Este sistema señala a esta persona como el malo que no quiere apoyar y es el culpable, pero a su vez son parte de eso. Y obvio que han negociado en un momento con Trump, y obvio que... Sin contar con que gran parte de ese dinero probablemente, muy probablemente también venga de la trata de blancas, del narcotráfico. Entonces yo creo que Sorrió y School están hablando sobre una ética de la naturaleza, ¿no? Una ética de nosotros mismos y una relación, es decir, como estos sistemas, estas manifestaciones poéticas se relacionan con nosotros, podemos también hacerlo. La idea, por ejemplo, de pensar lo del estilo, o sea, el estilo del humano puede ser su propia destrucción. No soy absolutamente optimista, creo que justamente todo es como una especie de construcción para eso, o sea, para una disolución afectiva, para una disolución planetaria. Nadie quiere ceder frente a lo que habría que hacer, o sea, que habría que renunciar a privilegios que no se quieren abandonar. Claro, o sea, ¿quién va a renunciar, por ejemplo,
ejemplo, a tener todas las comodidades que implica tener una casa con electricidad, con lavadora y que implica todo eso. Todos esos elementos cotidianos que han moldeado nuestra vida cotidiana, ya nadie quiere renunciar a ello. Nadie quiere lavar a mano, por ejemplo, ¿sí? Todos esos elementos que son un complejo tejido de lo social, vemos cómo eso es parte de como de un estilo del humano, pensar en que la destrucción es incorporada en su propia condición. Volviendo a los animales y a la sensibilidad animal sobre las fábulas y la necesidad que tenemos de traer a los animales a un mundo en el que actúan y piensan como nosotros para aprender lecciones, porque además tienen accionares que no son humanos. Es decir, las fábulas que hablan de un león con un típicos animales que se comen. O sea, siempre es un malo y un bueno. Es eso de lo que hablábamos hace un rato sobre el instinto animal. Está extrayendo todo lo malo o todo lo bueno y lo está encerrando en un tipo de animal que significa malo o bueno dependiendo de si nos podría matar o si podríamos matarlo. Es que no hay ningún estudio del animal. Es que sí hay mucho de eso todavía en mucho de la percepción. Sí, tenemos como especie hacia los animales. En decir, por ejemplo, el león es malo porque si me lo encuentro en su lugar natural me come, o tras las rejas o lejos. Siguen haciendo safaris, imagínate. También me refiero a no solo la necesidad de traerlos para acá, a lo humano, sino también la necesidad de no relacionarnos de verdad con su perspectiva de lo que lo rodea. Por eso nosotros tenemos un conjunto de signos humanos que hemos desplegado y que hace que nosotros arrinconemos a los animales en nichos cada vez más restringidos. Eso es parte de la discusión que se hace ahora. Por eso el libro de Uskul es tan importante, ¿no? Yo cuando lo leí fue como meterme un ratito ahí. Y leerlo también, además de que es como este libro también como súper de continuar y no te cansas de meterte en ese mundo, también te quedas pensando como, es bastante lógico lo que dice este libro, porque no lo pensé, porque no me di la oportunidad de ponerme allí. Es que nos vendieron durísimo el hecho de que estamos todo el tiempo peleando entre especies. Es como que el más fuerte, ¿no? El parásito gana, ¿no? Y Uskul, que tiene imágenes tan increíbles, o sea, que nos trae esas experiencias de incluso cómo los animales imaginan, o sea, cómo ven elementos que supuestamente no están viendo y están imaginando y trabajan con ellos. Sobre los animales malos, estaba viendo un video sobre teología y hablaban sobre el comportamiento de los animales. Para mí me sacó a la reflexión de no son malos, pero tampoco son buenos, porque también, como ya lo había mencionado, tienen comportamientos de posesión, comportamientos de territorialización, tienen muchos de los comportamientos que también nosotros tenemos. Entonces lo que traía era, no son buenos, no son malos, son animales. La etología también ha trabajado la mirada de los animales con nuestros prejuicios. Sí, lo de Konrad Lorenz, hablar todo el tiempo de la violencia del territorio, pero esa violencia del territorio no es de los animales. ¿Ves? Entonces también hay esa genealogía de la etología, es interesante también para ver. En este momento hay una etología muy interesante porque está haciendo unas inmersiones muy interesantes de dejar que el animal simplemente se presente. Antes era todos estos discursos de nosotros, cómo instalarlos en el animal, encontrar todo lo que nosotros tenemos. No, tampoco ahí digo no, porque ahí yo no estoy dejando que el animal en su singularidad como sujeto también simplemente a mí me sorprenda, ¿cierto? Entonces es interesante ver esos movimientos, y que el mismo Deleuze y Guattari discuten mucho con Konrad Lorenz cuando habla de esa violencia ligada al territorio, porque justamente pierde todo lo estético, pierde todo lo sensible cuando lo ligas de ese modo. Y ligarlo al territorio también está, muchos de estos discursos parten de la idea de que el todo territorio nos pertenece a los humanos, y partir de esa idea siempre va a volver al otro, al animal, como un invasor, cuando en realidad no puede existir esta posibilidad de que todo territorio nos pertenezca, porque a ninguna especie le pasa, porque tendríamos que ser nosotros los dueños de todo el territorio.
Teníamos unas preguntas para cerrar. ¿Cuál es la pérdida estética en el mundo del antropoceno? O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué nosotros somos tan... es parte de nuestra anestesia del mundo contemporáneo también. Pensar que simplemente no está pasando nada cuando todos estos están pasando millones de acontecimientos en esa pérdida estética. ¿De dónde surge la distancia entre los humanos y las demás especies? O sea, ¿en qué momento hay un distanciamiento, siendo parte de este nacer de esta naturaleza? ¿El arte de los animales es natural o lo inventa el hombre creyendo que es un hecho que lo descubre? ¿De dónde viene esa lectura? ¿El arte es algo intrínseco ahí o si somos nosotros que lo estamos viendo? Y esa es una pregunta del mismo Saugeot. Cerramos entonces este 8º capítulo de esta primera temporada de podcast. Como siempre, un gusto conversar en el semillero, aunque siempre las conversaciones parecen infinitas, o sea, nos obligamos a cortarla y particularmente este tema me convoca muchísimo porque me altera mucho de esta pregunta por la estética tan humanizada y a mí me gusta mucho pensar en todos estos elementos no humanos. Entonces estuvieron por aquí ¿quiénes? Milagros. Antonella. Alejandra. Juan Alfredo. Un gusto. Entonces cerramos este 8º podcast del semillero, las artes y los sentidos. Este es un podcast del Semillero de Investigación en Artes, las Artes y los Sentidos. Idea original y producción ejecutiva de Olga López. Ha sido escrito, dirigido y narrado por quienes durante esta edición conforman el semillero: Olga López, Milagros Ortiz, Alejandra Carvajal, Antonella Zamora, Juan Alfredo Paredes y Roger Pincay. La edición y el diseño sonoro son de Antonella Zamora, con la colaboración de Marcela Roura. Las Artes y los Sentidos fue grabado en los estudios de Radio Uartes, ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2022-2023.